Hola gente de Twitter, acá que Fix Guzmán trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Nos encontramos en el tercer día de video diario durante toda una semana. Espero que les guste este video y que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban al canal y recuerden que el link del fanfic se encuentra abajo en la descripción. Y sin más nada que decir, adiós. Por cierto, en este video no habrá saludo diario, bueno, porque no hubo comentarios para pedir saludos, así que será para la próxima. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción. Chapter 256. CH7, 38, 256. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. A medio camino entre el campamento Banana y la ciudad primavera de Yu, había una base temporal con más de un par de cientos de shinobi donde las tropas del campamento Banana se habían detenido en su viaje para recapturar a Yu. Había pasado un día desde que las tropas del campamento Banana se habían marchado. Solo habían recibido información del equipo precursor que se había infiltrado en la ciudad hacía una semana, pero la calidad y cantidad de la información era impresionante y compensaba el tiempo que había tardado en llegar. Dentro de una tienda de campaña construida en el medio de la base, Jonin Shirakumo de la hoja oculta estaba parado frente a una gran mesa circular donde estaba extendido y fijado un mapa de Yu y el área circundante. Las murallas de la ciudad fueron construidas con ninjutsu especializado de la naturaleza de la tierra, lo que las hace increíblemente duraderas. Trazó un puntero de madera sobre las gruesas paredes oscuras resaltadas en el mapa. El plan era crear dos aberturas en la muralla y abrir una brecha en la ciudad con un enfoque de dos frentes. Sin embargo, parece que eso ya no será posible, dijo mirando a los tres shinobi de Iden Steam alrededor de la mesa. Comentario: el campamento Banana no tenía suficiente personal para recuperar la ciudad. Según los informes, había 5 Jonin en Yu, mientras que ellos solo tenían 2. El vapor oculto había asignado a sus propios shinobi para complementar sus números, lo que los llevó a un total de 5 Jonin junto con un número apropiado de Chunin y Genin. El vapor oculto estaba muy comprometido con la liberación de Yu porque los 3 Jonin que estaban enviando no eran una cifra despreciable para una aldea pequeña como el vapor oculto. Tenía sentido desde un punto de vista económico. Había 3 ciudades, incluida Yu, que fueron capturadas por el enemigo y todas esas ciudades cayeron en un área que producía una cantidad considerable de alimentos para el país, y esas ciudades capturadas permitieron al enemigo tener un control absoluto sobre esa región. Obviamente no, respondió uno de los Jonin de vapor oculto. Esos muros han protegido la ciudad durante décadas y harían falta millones para repararlos. Si les hicieras 2 agujeros enormes, no tienes por qué hacerlo. Estoy más que feliz de hacerlo por mi cuenta, dijo Jonin Toledasu de la hoja oculta. Era el único que estaba sentado, abanicándose tranquilamente. Antes de que el Jonin de vapor oculto pudiera decir algo en respuesta, o Toledasu pudiera empeorar las cosas con una broma, Shirakumo interrumpió la cadena de conversación. Lo entendemos, por eso vamos a entrar en la ciudad a través de las puertas principales, destruyendo las puertas en su lugar. El Jonin Toledasu liderará y creará esa apertura. Eso está bien, dijo el Jonin de vapor oculto mientras le daba a Toledasu una mirada de disgusto parcialmente oculta. Con mucho gusto, dijo Toledasu con una simple sonrisa al Jonin de vapor oculto. La única razón por la que no hubo una conmoción mayor fue la edad de Toledasu. Era el mayor entre ellos, y aunque la edad no implicaba habilidad ni competencia, que un anciano siguiera presente en el juego de un joven significaba que había sobrevivido más que todos los demás y era algo digno de respeto. Shirakumo hizo avanzar la conversación rápidamente. Vamos a avanzar hacia la ciudad de forma agresiva. Nuestra principal prioridad es expulsar al enemigo. No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero tenemos que ser rápidos y contundentes. No hay forma de saber lo que el enemigo podría hacer cuando se dé cuenta de que no va a ganar. Podría quemar la ciudad hasta que no haya nada que recuperar. Queremos ejercer tanta presión que no tenga tiempo de hacer nada más que huir.
Nuestro próximo objetivo será ocupar y salvar puntos estratégicos clave dentro de la ciudad, añadió. En el mapa de la ciudad se destacaron algunos puntos. Las calles principales, el centro de la ciudad, los depósitos de cereales, la planta eléctrica, el sistema de tratamiento de agua. Queremos ocupar todos estos elementos esenciales para garantizar que, cuando todo haya terminado, la ciudad pueda funcionar con normalidad. Habían estado planeando la recaptura antes de recibir la información del equipo dentro de Yu. A cada equipo Chunin se le asignaron tareas específicas que sufrieron modificaciones después de recibir la información actualizada, por lo que el nivel de preparación estaba en otro nivel que la operación de las minas de oro de Gojiro. Por favor, transmita la información a sus hombres. No podemos permitirnos cometer errores, dijo Shirakumo después de una discusión de 40 minutos en la que comunicó todo con el equipo de Iden Steam. Cuando el lado de vapor oculto abandonó la tienda, despidió al Chunin, dejándose solo con Toridasu. ¿Por qué no puede ser profesional por una vez? Preguntó. No había necesidad de irritarlo. Se puede aprender mucho de cómo un hombre responde a las molestias y a los desafíos a su autoridad, dijo Toridasu, sonriendo. Entonces, ¿admites que estabas siendo molesto? Shirakumo quiso suspirar profundamente, pero había estado trabajando con Toridasu el tiempo suficiente como para acostumbrarse a su comportamiento. Reconoces la tensión entre nuestros dos grupos, así que ¿por qué estabas avivando las llamas? Desde el día en que se conocieron, las tropas de la hoja oculta del campamento Banana y el vapor oculto habían estado en desacuerdo entre sí. Había una tensión silenciosa entre las dos partes que no se había resuelto. La hoja oculta consideraba que los shinobi de vapor oculto eran inferiores debido al dicho de que las 5 grandes aldeas producían shinobi de un nivel superior al de los demás, mientras que el lado de vapor oculto pensaba que los shinobi de hoja oculta no estaban tan comprometidos y serios acerca de liberar y salvar a los ciudadanos de Yu y solo lo hacían porque les pagaban. Durante el tiempo que habían estado juntos, se habían desatado algunas peleas disfrazadas de entrenamientos y, a pesar de sus mejores intentos, Shirakumo no había podido resolver la tensión. Toridasu no había sido de ninguna ayuda y, aunque los Jonin de vapor oculto intentaron suavizar las cosas, no parecieron brindarle tanto apoyo como él esperaba. Le estás dando demasiada importancia a esto. Cuando llegue el momento, todos se alinearán, dijo Toridasu mientras se ponía de pie. Había una profunda inteligencia detrás de sus ojos mientras estudiaba el mapa. Todos los asuntos triviales se desmoronan ante el peligro. Hasta entonces, esto servirá como motivación. No puedo hacer que todos los de nuestro lado se preocupen por una ciudad extranjera y su gente, así que es mejor atacar sus egos y hacer que trabajen duro para demostrar que son los mejores del mundo. No hay tiempo suficiente para que los shinobi de vapor oculto cambien sus puntos de vista y solucionen su complejo de inferioridad. Ahí vas de nuevo, suspiró Shirakumo. Así que es mejor encender un fuego debajo de ellos para demostrar que no son de segunda categoría. Toridasu miró a Shirakumo y sonrió. Y una vez que luchen juntos, se enfrenten a un enemigo común juntos, derramen sangre juntos, toda esta animosidad será reemplazada por respeto mutuo. Así que dejen que la tensión crezca, revuelvan la olla, digo yo. Shirakumo nunca habría motivado a sus tropas de esa manera, pero tampoco pudo detener a Toridasu. ¿Crees que el equipo de Mitarashi causó algún daño real desde que entregaron el informe? Preguntó Toridasu mientras rodeaba a Shirakumo y se dirigía al otro lado de la mesa para ver mejor el mapa. ¿O crees que se escondieron? El informe era principalmente información sobre el enemigo, pero el equipo precursor había incluido brevemente información sobre su fuente de inteligencia y sabía que las fuerzas enemigas estaban buscando al shinobi que el equipo había secuestrado. Si bien habían hecho algunos cambios en la ciudad, las fuerzas enemigas estaban más o menos intactas. Dado que están bajo sospecha, creo que no tendrán más opción que permanecer ocultos y a salvo, pero conociendo a Chunin Mitarashi, creo que intentaría algo, supuso Shirakumo. Si matan a sus rehenes y al equipo de vigilancia, habrán causado algún daño. El propio Genin Takuma no está bajo vigilancia y creo que es capaz de eliminar a unos cuantos Genin sin ponerse en peligro. Mientras puedan deshacerse de 1 o 2 Chunin más, diré que hicieron un gran trabajo. 6. En Yu, Ebi había ordenado a todos que ajustaran sus planes y estrategias para compensar la ausencia del Jonin. Había hecho sonar oficialmente una alerta de emergencia y se había comunicado con todos los demás Jonin para que se prepararan para un ataque a la ciudad.
Todos los shinobi habían empezado a trabajar duro para deshacerse de la neblina de las drogas y el alcohol, quemar el peso que habían ganado durante su tiempo libre y ponerse en forma nuevamente. Por supuesto, era demasiado tarde para empezar, pero al menos ahora estaban alertas, y eso era todo lo que Ebi podía pedir. Vamos a reforzar los muros del lado sur en previsión del ataque, dijo Ebi dirigiéndose a los otros Jonin en la sala de guerra, dejando el lado norte mínimamente ocupado. Mi equipo ha trabajado en un conjunto revisado de ubicaciones estratégicas y todos los equipos se van a adaptar en consecuencia. Vamos a concentrar la densidad hacia el sur. Mientras Ebi explicaba los ajustes, uno de los Jonin de nube oculta lo interrumpió de manera bastante grosera. Tenía intención de preguntar, ¿pero por qué estás a cargo? Ebi se apoyó en la mesa con su mano y bajó la cabeza por un momento antes de mirar al Jonin de la nube oculta con una ira casi desenfrenada. Estoy a cargo porque tu lamentable trasero se lo estaba pasando en grande mientras mis hombres eran secuestrados y asesinados. Estoy a cargo porque soy la razón por la que todavía estamos exportando productos fuera de la ciudad. Si yo no estuviera a cargo, esta ciudad se habría arruinado hace mucho tiempo. Gritó Ebi con una vena estallando en su frente. Así que cállate la boca y haz lo que te digo. ¿Dos o qué? ¿Qué vas a hacer? El Jonin de la nube oculta se mordió el labio, listo para comenzar una pelea, pero fue inmediatamente apartado por el otro Jonin de la nube oculta que notó la tensión en la habitación y cómo los shinobi de Frosty Cloud se miraban entre sí. Está bien. Seguiremos tu ejemplo. Continúa, por favor, dijo el otro Jonin de la nube oculta, comprendiendo la gravedad de la situación si estallaba una pelea. Ebi miró fijamente a la nube oculta por un largo momento antes de respirar profundamente para calmarse. Como decía, quiero concentrar las tropas en la ciudad cerca de los muros del sur porque, en el caso muy probable de que el enemigo consiga atravesar los muros, quiero atraparlos entre los que están en la muralla y las tropas en tierra. De esa manera, no penetrarán demasiado en la ciudad. Se escuchó un golpe en la puerta que hizo que todos entraran. Un genin de Eden Frost sudoroso y nervioso entró en la habitación bajo la mirada de 4 Jonin y se quedó allí en una incómoda y rígida atención. ¿Qué pasa? Preguntó Ebi, esforzándose por mantener un tono de voz lo suficientemente acogedor. Estaba familiarizado con los genin y sabía que no perturbaría una reunión importante sin motivo. Ese señor, hemos recibido un informe de nuestros exploradores avanzados. El genin tragó saliva. Hay un ejército avanzando en nuestra dirección. Mientras que Ebi estaba desconcertado, los otros Jonin parecían tranquilos, pues ahora sabían que no los tomarían por sorpresa y podían empezar a prepararse para la defensa. Ebi, que estaba muy involucrado, sabía que algo andaba mal. Apenas 2 días antes, Kon le había dicho que probablemente tenía una semana hasta que atacaran la ciudad, lo cual ya era demasiado limitado. Pero Ebi había leído informes anteriores de los exploradores avanzados, por lo que conocía sus posiciones aproximadas. ¿Cuánto tiempo hasta que estén aquí? Preguntó. El genin inclinó la cabeza como si lo que estaba a punto de decir fuera culpa suya. Un poco menos de un día, señor. La tranquilidad que habían sentido los Jonin se hizo añicos inmediatamente cuando se dieron cuenta de que no tenían tiempo antes de defenderse de un ataque. Faltaba menos de un día para que las fuerzas principales llegaran a Yu. 6. 2. El enlace está en la sinopsis. Comentario 28 comentarios. Votar 1 queda chapter 257. CH7, 39, 257. Cuando Kon llegó a la oficina de Ebi, encontró al hombre cenando tarde. ¿Alguna pista sobre los intrusos? Preguntó Ebi inmediatamente, dejando de lado todas las formalidades y hablando con la boca llena. Con la noticia de que un ejército shinobi entero marchaba hacia la ciudad, no estaba de humor para nada más que lo directo. Desafortunadamente no respondió Kon mientras se sentaba frente a Ebi en una mesa larga. Uno de los sirvientes procedió a ponerle un plato, pero Ebi los detuvo. Kon frunció los labios, pero no hizo ningún comentario. Nadie ha aportado información y han hecho un gran trabajo para mantenerse independientes. Descubrimos las conexiones de ambos en Yu y ninguno de ellos sabía nada sobre los intrusos. Ese Gaku realmente debe haber tenido alguna influencia para que todos estuvieran involucrados con un forastero del que no sabían absolutamente nada. Para que la gente confiara entre sí, ambas partes debían tener algo en juego, de modo que si una de ellas decidía engañar a la otra, no pudieran salirse con la suya sin pagar nada.
Ese tipo de cosas mantenían a ambas partes honestas. Así que eres total y absolutamente inútil, dijo Emi. Aquello le dolió a Kon, que no quería admitirlo. Había estado buscando a Takuma desde que se conocieron, pero no había podido obtener ninguna pista al respecto. Al igual que Eri, se arrepentía de no haber ido tras la cortesana, pero los había investigado por separado y no había encontrado nada extraño. Desafortunadamente, han jugado con mucha inteligencia, no pudiste encontrar gente dentro de una ciudad que controlamos. Los sirvientes intentaron aligerar su presencia mientras Evino se andaba con rodeos mientras comía tranquilamente su comida. Kon miró en silencio a Evi, ocultando la frialdad en sus ojos que todavía parecían disgustados. Evi lo miró mientras masticaba lentamente su carne y parecía que estaba invitando a Kon a decir algo. Solo faltan 10 horas para que lleguen los invitados. Les deseo mucha suerte para mañana, dijo Kon con una sonrisa plástica. Kon y su equipo no eran parte de las fuerzas y técnicamente eran solo consultores y no eran responsables de proteger la ciudad contra el ataque. Evi tarareó. Pero cuando Kon se levantó para irse, habló de nuevo. Será mejor que no abandones la ciudad, Kon. Todavía tienes que hacer el trabajo. Después de que defendamos la ciudad, volverás a hacer lo que has estado haciendo hasta ahora. Kon se volvió para mirar a Evi y sonrió. Por supuesto, eso no hace falta decirlo. Esa era la única respuesta aceptable que Kon podía haber dado. Si intentaba abandonar la ciudad, o incluso lo insinuaba, eso enviaría el mensaje del que pensaba que perderían la ciudad en la próxima batalla. Kon podía ver que el humor de Evi empeoraba minuto a minuto y sintió que su vida ciertamente estaría en peligro si decía algo más. Al ver lo directo que era Evi con sus palabras, Kon estaba seguro de que él y su equipo estaban siendo vigilados y que Evi tomaría medidas enérgicas contra él de inmediato si intentaba abandonar la ciudad. Desafortunadamente para Evi, él realmente iba a abandonar la ciudad y no había nada que Evi pudiera hacer al respecto porque él y su equipo se irían en el momento en que la ciudad fuera atacada cuando todos estarían demasiado ocupados para detenerlo. La verdad era que no creía que Evi fuera capaz de defender la ciudad y al ver que Takuma estaba en la ciudad, y que su rostro estaba plasmado en todas las calles, Kon estaba seguro de que la hoja oculta sabría de su presencia. Y si lo supieran, los Anbu podrían estar acompañando a las fuerzas que vienen a la ciudad. No ser atrapados por los Anbu tenía mayor prioridad que la misión, incluso si eso significaba abandonar dicha misión. La base de la fábrica estaba llena de energía silenciosa mientras el equipo se preparaba para el combate que se avecinaba. Todos realizaron tareas de mantenimiento en el equipo que no habían usado mucho en los últimos 2 meses, verificando cada detalle para asegurarse de que nada fallara. El inventario que habían reunido y que en gran parte había permanecido empaquetado se abrió y se dividió según sus necesidades. Yori, la más ocupada de todas, había estado produciendo etiquetas desde que entró en la base. Daiki se entretenía armando bombas de humo. Riku pasó su tiempo caminando por el edificio, manteniéndose alejada de todo, mientras que Kameko no se había movido del sofá mientras abrazaba su espada. Habían pasado 2 meses en espacios reducidos, sin tiempo independiente para ellos mismos, y ahora que eso había terminado, eligieron pasar su tiempo solos, y si no fuera por Anko que iba hablando con cada uno de ellos, no se habrían dicho una palabra. Takuma, sin embargo, pasó la mayor parte de su tiempo durmiendo. Su equipo estaba listo desde hacía tiempo, ya que lo había usado con regularidad y lo había mantenido en óptimas condiciones. Había tensión entre el grupo y la fuente de la misma era el bombardeo de Takuma. Daiki y Yori no creían que estuviera equivocado, ya que había matado a un Jonin y a algunos Chunin y la mayoría de las personas que murieron eran traidores. Mientras que Riku, Kameko y Anko pensaban que se había excedido a pesar de los resultados positivos. Sin embargo, el equipo no discutió ni siquiera lo discutió. Comprendieron que estaban a punto de entablar un combate peligroso y que sería malo para el equipo dividirse por cualquier motivo. Hicieron una pausa en el tema y siguieron adelante, concentrándose en lo que realmente importaba en ese momento. «Reunios», anunció Anko. El equipo, que estaba en sus respectivas esquinas, se reunió alrededor de la mesa de chapa metálica en el centro. «Creo que es seguro decir que hemos completado nuestra misión original», dijo Anko al equipo. «Logramos enviar información al campamento y sembrar el caos debilitando al enemigo». Todos miraron a Takuma, que miraba fijamente la mesa. «Sin embargo, nuestra misión aún no está completa, tenemos que encargarnos de las personas que atacaron a Takuma».
El equipo había sido informado de la existencia de Root y se les había dado la responsabilidad adicional de capturarlos si era posible. Las órdenes de la aldea eran hacer de Root la máxima prioridad del equipo. Mientras que Toridasu y Shirakumo les habían dicho que solo asumieran la responsabilidad adicional si no interfería con su misión. Anko había elegido seguir la versión de orden del campamento Banana ya que se alineaba con su misión original y para eso se prepararon. Al ver que los Ambu no han aparecido todavía, o si lo han hecho, no han hecho contacto con nosotros, voy a suponer que no están en la ciudad. He decidido que vamos a intentar capturar al equipo Root. La neblina del sueño se disipó de los ojos de Takuma y su cuerpo se enderezó mientras prestaba total atención al tema en cuestión. Root era un asunto personal para él, más personal de lo que el equipo sabía, ya que si bien sabían lo que había sucedido mientras estaba en la fuerza policial, él no sabía lo otro. Conocemos su ubicación, conocemos su número, pero no tenemos mucha más información, continuó. Eso hace que la situación sea incierta, por lo que tendremos que abordarla de otra manera. Como no sabemos en qué nos podemos meter, propongo que en lugar de intentar capturarlos a todos, intentemos secuestrar a uno o dos objetivos en un ataque rápido de ida y vuelta. A pesar de estar al tanto de su existencia, no se sabía mucho sobre el equipo Root. Takuma se había mantenido alejado de la parte de la ciudad donde residían los shinobi y la base de Root estaba situada en esa zona. Había luchado contra ellos, e incluso había logrado matar a uno, pero era arriesgado evaluar sus capacidades de combate a partir de eso. Los atacaremos cuando las fuerzas principales llamen a la puerta. Será un caos y las fuerzas enemigas estarán ocupadas, lo que creará un espacio privilegiado para que ataquemos sin preocuparnos por quedar en inferioridad numérica y rodeados. Operamos de forma agresiva y capturamos a 2 personas con vida. Eso satisfaría a los Ambu, dijo Anko. Deberíamos apuntar a Kon, el líder. Tenía confianza para pavonearse sin máscara, así que debe ser alguien importante. Él tendría la mayor cantidad de información, dijo Takuma. El equipo miró a Takuma y se preguntó si esas palabras tenían una motivación emocional, ya que Kon había intentado matar a Takuma. Sin embargo, era cierto que el líder del grupo sería el objetivo principal. Pero el equipo no tenía idea de la fuerza de su objetivo, lo que hacía que apuntar al líder fuera la propuesta más arriesgada. Anko miró a Takuma y dijo: tomamos todo lo que tenemos en nuestras manos. En el momento en que logremos capturar a 2, nos iremos de inmediato. Iremos directamente a la base de la fuerza principal fuera de la ciudad. Ahora, como lo haremos en el momento del ataque a la ciudad, uno de nosotros no participará para que puedan informar a las fuerzas principales sobre los Jonin muertos para que no pierdan el tiempo y sean más agresivos con su ataque. Yori, tú serás esa persona, dijo Anko. No hacía falta decirlo, pero Yori era la más débil del grupo y, como no estaban seguros de su situación, sería más seguro que no participara. Entendido, asintió Yori. Nos marchamos en unas horas, continuó Anko. Los seguiremos hasta que llegue el momento de atacar. Son Root, por lo que es posible que no participen en la defensa. Si intentan abandonar la ciudad, los atraparemos antes de que tengan la oportunidad de hacerlo. Terminemos con esto y terminemos esta misión. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 6 comentarios. Votar 1 queda chapter 258. CH7, 40, 258. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. El equipo se abrió paso hasta una mansión que se confirmó como la residencia del equipo Root en la oscuridad de la noche. A pesar de que llegaron en el momento justo, entrar en la mansión fue una lucha debido al cierre de toda la ciudad. Había shinobi hipervigilantes apostados en cada esquina y edificio en preparación para la inminente invasión. Algunas partes de la ciudad estaban prácticamente abandonadas porque los civiles habían sido evacuados de sus hogares y obligados a trasladarse al otro lado de la aldea, lo más lejos posible del lado que sería atacado, para protegerse de quedar atrapados en el fuego cruzado. Con la cantidad de shinobi involucrados, habría daños materiales considerables independientemente del deseo de ambos bandos de minimizar los daños. Las luces de los pasillos habían estado encendidas desde antes de que el sol se pusiera completamente y habían permanecido encendidas incluso después de la medianoche. ¿Hay alguien vigilando la mansión?, susurró Daiki en el comunicador inalámbrico. Notó que 2 shinobi se escondían en las sombras y acechaban la mansión tal como lo hacían ellos.
Estaban muy separados el uno del otro y cubrían diferentes puntos de observación. Los vio cuando había hecho una ronda por la propiedad para tener una mejor idea de sus alrededores. ¿Solo 2? Preguntó Anko a través del comunicador. Solo noté 2. ¿Deberíamos deshacernos de ellos? Preguntó Kameko. Esperemos y observemos por ahora. Anko hizo una pausa por un momento. Parece que los Eden Frost no confían en ellos y los están vigilando. Podrían ser un problema cuando entremos. Tendremos que encargarnos de ellos. El equipo A se ocupará del de la derecha. El equipo B se ocupará del otro. El equipo se había dividido en 2 grupos. Anko y Daiki estaban en el equipo A. Takuma, Riku y Kameko estaban en el equipo B. Yori estaba cerca de las puertas principales de la ciudad, por lo que podía apresurarse a entregar la información. Dentro de la mansión, Kom y su equipo estaban a punto de marcharse. El personal de la casa había sido enviado a evacuar junto con el resto de la población civil. Su equipo había estado revisando el edificio con lupa para borrar todo rastro de su existencia. Era un procedimiento estándar cuando un equipo Anbu necesitaba desaparecer de un lugar en el que habían estado residiendo. Señor, hemos detectado algunos individuos en la propiedad. Kon estaba empacando sus pertenencias cuando su subordinado llegó con la información que estaba esperando. ¿Cuántos? Preguntó. 5 individuos. 2 de ellos están solos a cada lado del edificio y hay un grupo de 3. 5. Eso es más que mucho. Con una fuerza invasora casi a las puertas, Ebi necesitaría a todos sus hombres para montar una defensa adecuada. Poner a 5 hombres para vigilarlo era desperdiciar sus recursos, y Kon no consideraba que Ebi fuera un hombre emotivo que tomara una decisión así solo porque no le agradaba. Y, sin embargo, no podía negar que había 5 hombres en la propiedad. Bueno, poner hombres tras nosotros fue una tontería desde el principio. No es como si pudieran detenernos, dijo Kon mientras miraba la gran propiedad desde la ventana. Había traído a 6 personas con él a Yu. Uno de ellos había muerto durante la emboscada a Takuma, lo que dejó a 5 personas. 2 de ellos podrían competir fácilmente contra un Chunin centrado en el combate, mientras que los otros 3 eran más que cualquier genin promedio. Incluso si Ebi hubiera puesto 5 hombres sobre él, no había forma de que pudieran igualar la potencia de fuego de su equipo. En el momento en que la hoja oculta golpeara la ciudad, él y su equipo serían libres de irse. ¿Deberíamos ocuparnos de ellos, señor? Déjenlos, no hay ningún beneficio en deshacerse de ellos. Pero si se exceden de sus límites, Kon le dirigió una mirada a su subordinado quien asintió antes de irse. Yumi era una genin de Eden Frost apostada en los pasillos de las murallas de la ciudad. Agarraba nerviosamente su bastón mientras miraba hacia el paisaje que se extendía frente a ella. A todos les habían dicho que la ciudad sería atacada ese día y, dado que ella estaba en la muralla, era parte de la primera línea de defensa. Tenía experiencia en combate terrestre con Shinobi, pero esto iba a ser diferente a todo lo que había enfrentado antes. Un ejército entero de Shinobi atacaría la ciudad y ella estaba en la vanguardia. Incluso si le ordenaran retroceder por cualquier motivo o quisiera desertar, estaba en el punto más alejado y tendría que recorrer una gran distancia llena de peligros si quería escapar. Tocó los gruesos muros que protegían la ciudad. Fueron hechos por Shinobi y le proporcionaron cierta sensación de seguridad, y estaba sobre el suelo, lo que ponía cierta distancia entre ella y los invasores. Además, 2 de los 4 Jonin también estaban estacionados en el muro, que era la mayor protección que podía pedir. Oye, veo algo. Alguien a 15 metros de distancia gritó mientras miraba con una expresión de miedo en su rostro. El paisaje fuera de Yu era una llanura verde. Había árboles, pero no eran lo suficientemente densos como para cubrir toda la tierra, por lo que no había forma de esconderse mientras se acercaba a la ciudad. Yumi abrió mucho los ojos mientras se apoyaba contra la cornisa y entrecerró los ojos. Fue entonces cuando vio una gran multitud de shinobi vestidos de rojo vapor oculto corriendo hacia la ciudad. «Están aquí», tartamudeó y luego gritó. «Hagan sonar las alarmas». Unos segundos después, unas campanas fuertes y ásperas sonaron para anunciar la llegada del enemigo. Afuera de Yu, los shinobi del campamento Banana y las fuerzas de Iden Steam posaron sus ojos en los altos muros que protegían la ciudad. Todos estaban vestidos con los colores de Iden Steam y se movían en formación hacia la ciudad. Después de 6 horas, finalmente habían llegado a su destino y la tensión era palpable. Los Chunin habían comenzado sus últimos ensayos con sus equipos.
Shirakumo estaba al frente de las fuerzas y se preparaba internamente para dar un discurso para motivar a las fuerzas cuando uno de los genin que manejaba una radio corrió hacia él. Señor, tenemos un mensaje. El genin levantó el altavoz de su radio en la espalda y una voz familiar crepitó. Aquí Genin Iori, que está al servicio de Chuninanko como parte de la misión precursora. Responde si estás captando esta frecuencia. Cambio. Shirakumo recordó la parte Funnin del equipo de Anko y le hizo un gesto al genin para que respondiera. Podemos escucharte, Genin Iori. Continúa, por favor. Cambio. La voz urgente de Iori sonó desde el altavoz. Gracias a Dios. Pensé que estaba haciendo algo mal. Tengo información crítica sobre el enemigo. Shirakumo pensó que algo había salido mal y que tendrían que hacer algún ajuste urgente de último momento cuando Iori lanzó una bomba que no esperaba. Desde que enviamos nuestro informe final, logramos asesinar a un Jonin y a 4 Chunin. El enemigo no ha podido reemplazarlos y, por lo tanto, es más débil. Por favor, haga los ajustes necesarios, ya que el enemigo ahora es más débil de lo que informamos anteriormente. Cambio. 4. Había bastantes personas alrededor de Shirakumo que podían escuchar las palabras de Iori, y todos se miraron entre sí en estado de shock. El equipo precursor había logrado matar a un Jonin. Era absolutamente increíble, ya que incluso si todo el equipo se uniera, no tendrían ninguna oportunidad contra un Jonin. Shirakumo tomó el receptor de radio del genin y se detuvo por un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Soy Jonin Shirakumo. ¿Puedes confirmar que acabas de decir que mataste a uno de los Jonin? Cambio. La respuesta de Iori llegó casi de inmediato. Sí, señor. El Jonin murió en una explosión durante una reunión. La muerte fue confirmada. Fin. Entendido. Buen trabajo, Genin Iori. Cambio, dijo Shirakumo. Miró al genin mientras le devolvía el auricular. Contacta a Jonin Toridasu. Olvídalo, iré a verlo directamente. Shirakumo saltó sobre docenas de personas y aterrizó justo frente a Toridasu, que tenía una capa de sudor sobre él. ¿Escuchaste? Preguntó Shirakumo. Sí, asintió Toridasu mientras practicaba la respiración cíclica. ¿Necesitas mi ayuda? Tenían 5 Jonin contra sus 4 Jonin. Antes estaban igualados, pero ahora la misión de Toridasu había terminado, lo que le dejaba libre para ayudar a otros Jonin en sus peleas. Fue un cambio de juego tan grande que cubrió con creces la ventaja del enemigo de estar detrás de muros y tener una mejor posición estratégica. No nos ayuden a ninguno de nosotros. En lugar de eso, apoyen a nuestras tropas. Toridasu miró a Shirakumo por primera vez y levantó la ceja. Shirakumo continuó. Eliminen a los Chunin y Genin enemigos. Maten a tantos como puedan, lo más rápido posible. Incluso si sus Jonin logran hacernos retroceder de alguna manera, no podrán mantener la ciudad porque no tendrán los soldados de infantería necesarios. Matar a los Jonin enemigos también significaría liberar la ciudad, pero Shirakumo estaba pensando en la seguridad de su propia gente. Si tuvieran a Toridasu apoyándolos, no solo las bajas de su lado serían mucho menores, sino que presionaría a los Jonin enemigos a huir ya que sin sus tropas, no podrían controlar la ciudad incluso si de alguna manera pudieran expulsarlos. Los Jonin eran mucho más resistentes y difíciles de matar, sus peleas duraban más, y mientras los Jonin estuvieran peleando, los Genin y los Chunin seguirían peleando, ya que siempre había una posibilidad mientras los Jonin estuvieran vivos. Pero como las tropas tenían esperanzas de que eso sucediera, las bajas de ambos bandos continuarían aumentando. Shirakumo no quería que eso sucediera. Preferiría proteger a sus tropas que eliminar a los Jonin enemigos. Además, la misión no era matar a los Jonin y debilitar al enemigo. Era recuperar la ciudad. Eres suave, dijo Toridasu, haciendo que Shirakumo frunciera el ceño, pero, esta no es la Tierra del Fuego, y cuidaré de mis hombres cuando estén lejos de su hogar. Shirakumo suspiró aliviado. Toridasu podría haber rechazado su idea e impuesto su propia voluntad, pero se sintió aliviado de que Toridasu cooperara. Estoy listo, dijo Toridasu mientras se quitaba el auri y se lo arrojaba a un genin que estaba cerca. Es hora de invadir una ciudad. Takuma llevaba casi una hora sentado con las piernas cruzadas detrás de un seto y con los ojos cerrados cuando el sonido de unas campanas sonoras llegó a sus oídos. Abrió los ojos y miró en dirección a las puertas de la ciudad. Ya empezó, ya están aquí, dijo Takuma en el comunicador. ¿Qué? Dijo Kameko, que estaba a 10 metros de él.
Kameko y Riku se colocaron a cada lado de él, a 10 metros de distancia. Se quitó los auriculares y señaló al cielo, pidiéndoles que escucharan las débiles campanas, pero antes de que ninguno de los dos pudiera seguir sus instrucciones, Anko habló a través del comunicador. Estaremos activos en 60 segundos. Mata a los shinobi de Eden Frost de tu lado lo más silenciosamente posible antes de avanzar hacia la mansión. Cambio. Todos revisaron rápidamente su equipo y se prepararon para luchar. Antes de guardar sus comunicadores porque estorbarían, Takuma les anunció a Riku y Kameko. Me encargaré de los shinobi de Eden Frost. Solo síganme. Ambos lo miraron por un momento y tomaron una decisión rápida mientras los segundos corrían. Está bien, dijo Kameko. Mientras Anko comenzaba la cuenta regresiva de 10 segundos, Takuma puso al shinobi de Eden Frost en su mira. Imaginó una máscara sobre su rostro y la sensación fantasmal de su cálido aliento contra su piel. Era reconfortante y bloqueaba los pensamientos innecesarios y le permitía concentrarse en lo que tenía frente a él. Podía ver la espalda del shinobi, quien no tenía idea de que estaba detrás de él. Era un fenómeno común. Las personas que observaban un lugar perdían de vista su propio entorno mientras se concentraban en su objetivo. 3, 2, 1, vamos. 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 Takuma salió del seto de arbustos y corrió hacia el shinobi para cerrar la distancia entre ellos mientras Riku y Kameko lo seguían. Levantó las manos y tejió sellos manuales. Liberación de la tierra. Jutsu escondido en la roca. Riku y Kameko se sorprendieron cuando desapareció en el suelo sin previo aviso. Estuvo desaparecido durante 4 segundos completos, pero luego emergió un par de pasos detrás del shinobi de Eden Frost, quien lo escuchó aparecer detrás y se dio la vuelta, pero fue demasiado tarde ya que Takuma tiró de la cabeza del shinobi hacia su pecho mientras cubría la boca con la mano y luego le cortó la garganta con un kunai antes de seguir rápidamente con una puñalada en el corazón. Todo fue tan rápido que cuando Riku y Kameko llegaron, el shinobi ya había muerto hacía tiempo. Sigamos moviéndonos. Dentro de la mansión, todo estaba empacado y el equipo Root estaba listo para partir cuando sonaron las campanas que anunciaban la llegada de las fuerzas enemigas. Kom y 3 de sus hombres estaban sentados en una habitación mientras los otros 2 vigilaban a los 2 shinobi de Eden Frost que vigilaban la mansión. ¿Deberíamos mudarnos, señor?, preguntó uno de los subordinados de Kon. Sí, deberíamos, respondió Kon, suspirando. Objetivamente hablando, la misión de convertir a Yu al bando del país de las heladas no podía verse como un éxito. Él y su equipo habían hecho un gran trabajo al principio para desarrollar sentimientos de desagrado y abandono hacia el país del agua caliente, mientras que poco a poco se iban sintiendo cómodos con la idea de unirse al país de las heladas. Fue duro cuando los shinobi que apoyaban a la familia Goaro actuaban como tiranos, pero él había logrado trabajar con lo que le dieron. Las cosas solo empeoraron cuando el maldito Takuma entró en la situación. Kom chasqueó la lengua. Aunque la cucaracha no había aparecido mucho durante su estancia en la ciudad, su impacto había sido enorme. Había sembrado demasiado caos, alterando la vida de los civiles y provocando que se sintieran menos seguros bajo el nuevo gobierno. La cantidad de daño que había causado en tan poco tiempo había hecho retroceder una parte importante de su progreso. Había llevado mucho tiempo construir esa imagen positiva. La llegada de Takuma y su intromisión destruyeron la gran mayoría de ese trabajo. Sin embargo, a Kon no le preocupaba que esta misión se reflejara duramente en él. Con las fuerzas de la hoja oculta invadiendo la ciudad para recuperarla para la escarcha oculta, no importaba cómo lo hiciera. Podía hacer girar la narrativa a su favor. Que hizo su trabajo correctamente y con gran competencia, pero las fuerzas de la escarcha oculta no pudieron defender la ciudad, lo que hizo que su contribución fuera discutible. ¿Pensó que Ebi sería capaz de defender la ciudad? No. En el momento en que el Jonin murió en la explosión, habían perdido. Lo máximo que Ebi podía lograr era castigar al otro bando matando a su shinobi, pero quedarse con Yu era una quimera. Señor, el shinobi que nos vigila acaba de matar a uno de los suyos. Cambio. Las comunicaciones por radio en la mesa crepitaron cuando uno de los subordinados de Kon que vigilaba al shinobi informó. ¿Qué?, preguntó Kon confundido. Entonces el segundo subordinado que estaba afuera sintonizó. Señor, 2 nuevos desconocidos acaban de ser vistos. Mataron a los shinobi que nos vigilaban. Cambio. Todos los agentes de Root que estaban en la sala se pusieron de pie.
Era evidente que algo no iba bien cuando dos personas que los vigilaban fueron asesinadas con 10 segundos de diferencia. Es él, 9. Todos miraron a Kon, que hablaba apenas en un susurro. Kon sabía que la hoja oculta sabría sobre la presencia de Roten Yu, y que Ambu podría acompañar a las fuerzas invasoras. Debido a que estaban escondidos, huyendo, había descartado la posibilidad de que el equipo de la hoja oculta que ya estaba dentro de la compañía lo persiguiera. Pero al igual que Evi sospechaba que él había abandonado la ciudad, ellos también habían sospechado que él también se había ido y ahora lo estaban persiguiendo antes de que tuviera la oportunidad de irse. Es Takuma, él viene por mí. Kon no tenía miedo. En absoluto. De hecho, estaba emocionado. Quería matar la espina que tenía en el costado y no iba a desaprovechar esta oportunidad cuando se le presentaba ante sus ojos. Él comenzó a reír y continuó riendo mientras sus subordinados lo miraban en silencio. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9 comentarios. Votar 1 queda chapter 259. CH7, 41, 259. Anko rápidamente sacó su kunai del interior del shinobi de Eden Frost. Luego, sus ojos se dirigieron a la mansión de 3 pisos en forma de propiedad de uno de los ricos de Yu, que explotó por la explosión de clones de Takuma. Un frondoso perímetro de árboles rodeaba el edificio, rodeando un laberinto de setos de arbustos meticulosamente mantenido. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia el edificio, toda la cobertura desapareció, lo que aumentó el riesgo de detección. La mirada de Anko recorrió las ventanas, una tarea que había estado realizando diligentemente durante las últimas horas. Sus ojos se detuvieron abruptamente en una ventana cerca del extremo izquierdo, donde, en un instante, vio fugazmente a un hombre que desaparecía detrás de la pared. Los habían visto. El enemigo sabía que venían. «Nos han pillado», le dijo a Daiki. «Mierda», murmuró nervioso. Los dos grupos convergieron en las pesadas puertas dobles de la mansión. Anko informó al equipo B de la noticia, a lo que respondieron con fuertes asentimientos. «Vamos a ir despacio. Mantente cerca, no desaparezcas de la vista y mantente a cubierto». Mantuvo una actitud firme como líder, pero estaba nerviosa por esta tarea. Habiendo dejado atrás a Yori, su equipo se redujo a 5. Según Aranari, el equipo Root tenía 7 personas y, dado que una de ellas había muerto, su equipo tenía 6, lo que ponía a su equipo en desventaja numérica. Además, recordaba claramente que un bastardo de Sensei le había dicho que los agentes de Root eran peligrosos, no porque tuvieran talento, sino por el entrenamiento al que eran sometidos. No estaba preocupada por ella misma. Por lo que Takuma le había dicho, independientemente de lo limitada que fuera su información, estaba segura de que podía acabar con el líder. Sin embargo, si su objetivo era exterminar al equipo Root, su confianza se acababa allí. Incluso si mataba al líder, el equipo 9 seguiría siendo superado en número y, por lo que ella sabía, los demás agentes de Root podrían superar con creces a sus subordinados en fuerza. Iban a entrar con la poca información que Takuma había traído de su pelea con el líder y sus agentes. Afortunadamente, solo estaban allí para llevarse a 1 o 2 agentes, lo que seguía siendo muy peligroso, pero pensó que su equipo tenía más posibilidades de triunfar sin bajas. Aunque no había nada que garantizara una misión de campo activa, las cosas podían ir mal en un instante. Le hizo una señal a Takuma y señaló las puertas. El equipo retrocedió rápidamente, creando una distancia segura. Takuma lanzó un segundo puñetazo aumentado. La explosión de chakra golpeó los paneles, rompió el pestillo del otro lado y forzó la apertura de las puertas. Inmediatamente saltó hacia atrás, preparado para posibles explosivos con trampas explosivas, pero las puertas permanecieron quietas y la entrada parecía despejada. Entraron rápidamente al edificio con mucha cautela y se dispersaron lentamente en el amplio vestíbulo de 3 pisos, donde los pasillos abiertos de los pisos superiores se podían ver desde los niveles inferiores. Una puerta en la parte delantera conducía a las partes más profundas de la casa, y una escalera conducía hacia arriba en la esquina. Anko le indicó al equipo que se quedara en la planta baja antes de seguir adelante. Justo cuando estaban a punto de continuar, un kunai con una etiqueta explosiva revoloteando en su cola descendió del primer piso. Kameko fue la primera en darse cuenta y gritó. Explosión, despejado. Todos saltaron hacia las paredes para quitarse de en medio.
La etiqueta explosiva explotó cerca del suelo, quemando el mármol reluciente y arruinando la lujosa alfombra, pero la advertencia evitó que alguien resultara herido. Anko saltó a la barandilla del pasillo del primer piso y vio a un hombre que se dirigía hacia una esquina. Lanzó una andanada de shuriken, pero fueron desviados y el agente de Roo desapareció detrás de la esquina. No se apresuró a perseguirlos y llamó al equipo. A la vuelta de la esquina había un pequeño pasillo con una habitación abierta al final. A mitad de camino, un agente de Roo apareció ante la puerta abierta y soltó una poderosa ráfaga de viento de su boca. Liberación del viento. Jutsu de avance. La ráfaga de viento golpeó a Anko con toda su fuerza. Ella voló por los aires y se estrelló contra una ventana. Mientras caía a los terrenos de la mansión, Anko vio a un dúo de agentes de Roo de pie en las paredes de la mansión sobre la ventana que ella destrozó. Le lanzaron ráfagas de shuriken y kunais mientras estaba en el aire, incapaz de cambiar de dirección, e hizo todo lo posible por desviar la lluvia de metal que venía hacia ella. 2 kunai le alcanzaron en la pierna. Uno solo la rozó, pero el otro le hizo un corte importante debajo de la rodilla y un tercero le cortó el costado. Ella aterrizó sobre la pierna herida, enviando una sacudida de dolor mientras tropezaba. Los 2 agentes de Roo saltaron hacia el suelo y luego corrieron hacia ella cuando aterrizó en el suelo desequilibrada, pero en el momento en que avanzaron, Daiki saltó desde la ventana destrozada y lanzó una etiqueta explosiva atada a un kunai hacia ellos. El dúo de Roo llegó tarde para escuchar el aleteo de la etiqueta e intentó saltar, pero la etiqueta explotó cuando el kunai golpeó el suelo y atrapó al dúo en el borde del radio de explosión, arrojándolos a un lado. Anko aprovechó el tiempo para encontrar el equilibrio y tejió sellos manuales para el jutsu fuego del dragón. Lanzó una corriente invisible de chakra que golpeó a un agente y saltó al otro, y con un último sello de tigre, las llamas chispearon en sus labios, encendiendo las corrientes. Las llamas se fusionaron en un dragón rugiente frente a ella y las llamas la inundaron, avanzando hacia adelante. Uno de los agentes pasó una mano cubierta de chakra a través de la corriente, salvándose de una muerte ardiente, pero el otro no tuvo tanta suerte. Daiki escupió un glóbulo de aceite al agente de Roo que escapaba. Golpeó su mano enguantada y se encendió en humos con el aceite recién infundido con chakra. El fuego le quemó gravemente la mano a través del guante y su aliado había logrado apagar las llamas en una fuente cercana, pero ahora estaba gravemente dañado en los lugares que no estaban muy cubiertos por el equipo. Anko apoyó algo de peso sobre su pie herido y ocultó una mueca de dolor. La lesión no la dejó fuera de combate, pero sí la frenó, lo que podría marcar la diferencia en una pelea. Afortunadamente, los 2 adversarios también estaban heridos, lo que niveló el campo de juego hasta cierto punto. Levantó la vista hacia la ventana destrozada. El equipo estaba dividido y ella no estaba lo suficientemente cerca como para brindar ayuda inmediata. Eso la preocupó, pero rápidamente volvió su atención a los enemigos que tenía frente a ella. Eran 2, lo cual era perfecto en el sentido de que podía acabar con ellos rápidamente y hacer que Daiki lo sacara de la propiedad. Luego, podría apoyar al resto del equipo y alejarlos de los agentes de Roo. El combate se detuvo cuando los 4 shinobi se miraron entre sí, listos para reaccionar en caso de que alguien hiciera un movimiento. Anko miró a los 2 agentes y de repente se abalanzó hacia el más herido, pero en el momento en que se movió, ambos agentes se dirigieron hacia Daiki. ¡Mierda! Sus planes cambiaron de inmediato. Se dirigió hacia el que había sufrido menos quemaduras y tejió una versión modificada del jutsu de invocación. Simplificó los sellos manuales a cambio de limitar el alcance de la invocación. Jutsu de la serpiente de la sombra oculta. Media docena de serpientes oscuras y largas, tan gruesas como su brazo, emergieron de las enormes mangas de su abrigo y volaron hacia su objetivo. Lo mordieron y le constreñieron las piernas y el cuerpo, haciéndolo tropezar y deteniendo temporalmente su persecución de Daiki. 2 A pesar de su herida, ella todavía era más rápida y más fuerte que el agente Roo, y se estrelló contra él. Lucharon en el suelo, y Anko logró montarlo. Ella balanceó el kunai en su corazón, pero una lanza de tierra golpeó su mano, tirando el kunai de su mano. Aprovechando la ventaja, golpeó su costado herido y la pateó. Un tercer agente Roo estaba de pie en el techo de la mansión con 2 lanzas de tierra flotando sobre sus hombros. Envió otra lanza con un golpe de su mano. Anko lo evitó rodando hacia un lado. Azotea. Anko no se olvidó de advertir a Daiki. La segunda lanza voló hacia Daiki, que ya se estaba moviendo en medio de un ataque.
Tuvo que torcer su cuerpo al azar en un ángulo extraño después del llamado de Anko. La mitad delantera de la lanza de tierra no lo alcanzó, pero la mitad trasera le rozó la parte superior del hombro. Anko saltó y se colocó entre Daiki y los 3 agentes Root. Deberíamos ir. Daiki intentó decir algo, pero Anko lo silenció. Lo sé, solo déjame pensar, dijo Anko, observando a los enemigos que tenía delante. Había 3 agentes de Root con los que lidiar, y solo uno resultó herido lo suficiente como para que eso marcara una diferencia real. Estaba claro que estaban acostumbrados a luchar juntos. El tercer agente oculto que buscaba una oportunidad era claramente una acción planificada. Estaban en el nivel de un chunin de combate avanzado. Si alguno de ellos ponía sus manos sobre Daiki, estaría muerto, lo que significaba que tenía que protegerlo mientras luchaba contra ellos. Además, tampoco estaba el líder, Com, lo que significaba que el más fuerte de ellos estaba en el edificio. El tercer agente se dejó caer del techo y se unió al más herido. Juntos retrocedieron hasta estar más cerca del edificio, dejando al más herido en la parte de atrás. Daiki, quédate detrás de mí y apóyame. No intentes tratar con ellos directamente, dijo. El que tenía la mano quemada iba en vanguardia, apoyado por el recién llegado, que lo seguía con la espada desenvainada. El agente que iba detrás, aparentemente sin dolor alguno, colocó varios shuriken entre los dedos quemados y se puso a punto. Una gran conmoción provocada por una explosión en el interior del edificio los alcanzó, deteniendo el intercambio antes de que pudiera comenzar. Los agentes de Root adoptaron una posición más defensiva y retrocedieron para ver qué estaba sucediendo dentro del edificio. Anko corrió hacia el más herido, ignorando el dolor en su pierna izquierda. No volvieron la vista hacia el edificio, pero la repentina interrupción en sus planes fue oportunidad suficiente. Los agentes de Root intentaron poner algo de distancia entre ellos, pero ella fue más rápida. Empujó con fuerza, incluso en la pierna herida, y al instante se acercó. Le dio un golpe en la pantorrilla con una poderosa patada y, en un movimiento fluido, sacó 3 shurikens y se los arrojó a los otros 2 agentes para mantenerlos alejados. Volviendo al agente gravemente quemado, Anko lo clavó con 2 patadas consecutivas en la cabeza antes de acercarlo y girar. Usándolo como cobertura, miró al agente más alejado en la distancia que estaba tratando de golpearla con un kunai explosivo etiquetado. La vacilación en su postura fue suficiente para que ella lanzara su escudo humano contra el agente que estaba más cerca. Tenía una espada en sus manos, por lo que no podía esquivar ni atrapar a su aliado. Lo mejor que podía hacer era asegurarse de no empalarlo en la colisión, pero aún así hicieron pleno contacto y cayeron. Anko, ahora abierta, vigilaba al único agente que estaba de pie, quien le lanzó su kunai explosivo. Estaba a punto de saltar para esquivarlo, lo que pondría más distancia entre los 2 agentes a los que acababa de interrumpir, pero otro kunai voló detrás de ella y evitó que la alcanzara. Sonrió mientras corría hacia los 2 agentes, tejiendo los sellos de las manos para un jutsu de liberación de fuego. Su mano izquierda se encendió con un fuego estridente. Mientras los 2 agentes rodaban sobre sus pies tras la caída, ella agarró al quemado y le golpeó la garganta con la mano izquierda, apretándola mientras el fuego se ponía al rojo vivo y le devoraba el cuello, los hombros y la cabeza. Sus gritos de agonía se apagaron en el instante en que las llamas derritieron su laringe. Dejando que su cuerpo en llamas cayera detrás de ella, corrió hacia el segundo agente, que todavía lograba mantener la espada en su poder. Ahora, Anko miró a los 2 agentes restantes, esto es mucho más manejable. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 21 comentarios. Votar 1 queda chapter 260. CH7, 42, 260, 1 ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. La fuerza combinada del campamento Banana y el vapor oculto estaba llamando a la puerta principal de Yu. Podían escuchar las campanas de advertencia de emergencia sonando desde el otro lado del muro en respuesta a su llegada. Varias docenas de shinobi ya estaban en los lados más alejados del muro, listos para defender la ciudad, y estaban convergiendo hacia su ubicación. La multitud de shinobi vestidos con los colores de Iden Steam se separaron respetuosamente mientras Toridasu caminaba hacia el frente. Su piel estaba cubierta de sudor y su respiración se condensaba ante su rostro.
Durante los últimos 30 minutos, había estado rotando activamente chakra dentro de su cuerpo, calentando su red de canales de chakra. Como el más importante de los Jonin, era su responsabilidad emitir la advertencia a las fuerzas dentro de la ciudad, incluso si no creía que la advertencia fuera un procedimiento estándar durante la guerra, una cortesía común extendida al enemigo y que servía como justificación legítima que no necesitaban. A quien quiera que esté a cargo, presten atención a esta advertencia y entreguen la ciudad de You, dijo Toridasu, su voz amplificada por el chakra. Sus palabras viajaron a lo largo y ancho, manteniendo su volumen sin lastimar el oído. Esta es la primera y última advertencia de nuestro lado. Les estamos dando generosamente una oportunidad para abandonar la ciudad pacíficamente y mantener sus vidas intactas. Tienen 2 minutos para responder abriendo las puertas de la ciudad para que entremos. La negativa a cumplir con nuestras demandas resultará en una respuesta agresiva muy desfavorable para ustedes. Comenzó la cuenta regresiva y los shinobi se apresuraron a realizar sus preparativos de último minuto para la inminente batalla. Muchos rezaron a los dioses y a sus propias armas para estar a salvo y obtener la victoria. Otros se animaron golpeando y abrazando a sus compañeros para disipar el nerviosismo. Algunos realizaron sus rutinas personales previas a la batalla y unos pocos se derrumbaron bajo la presión. Toridasu se giró para mirar a Shirakumo parado frente a las fuerzas que comandaba. Le hizo un gesto con la cabeza y él le devolvió el gesto. Mientras el reloj marcaba los últimos 10 segundos, Toridasu comenzó a caminar hacia la ciudad, poniendo cierta distancia entre él y las fuerzas. El chakra dentro de él comenzó a acelerarse mientras le ordenaba que se moviera más rápido y con más vigor. Los 2 minutos asignados transcurrieron y las puertas de la ciudad permanecieron cerradas. La advertencia había sido ignorada, lo que significa que podían atacar oficialmente la ciudad. Toridasu respiró por la nariz y cuando exhaló por la boca, una nube de fuego escapó junto con su aliento. El ninjutsu de rango A se consideraba el pináculo en el mundo del ninjutsu. El rango S era especial y existía fuera de la estructura estándar, pero los pocos que existían eran similares a las calamidades. La mayoría de los jutsu de rango A eran armas de destrucción masiva que no se podían usar sin una profunda consideración por los aliados. Era una bendición para el mundo que solo una minoría de la población shinobi pudiera aprenderlos y usarlos. No todos los que podían usar ninjutsu de rango A podían aprenderlos, lo que mantenía bajo control la amenaza de destrucción masiva. La mayoría de las personas, incluso los shinobi más expertos, se preguntaban por qué los Jonin, que poseían jutsus de rango A, no los usaban inmediatamente al principio para terminar la batalla diezmando a sus oponentes. Había factores como el daño colateral, el fuego amigo y la gestión de los recursos de chakra, pero la razón principal era que simplemente no pudieron usar el jutsu inmediatamente. Los jutsus de rango A requerían una enorme cantidad de chakra, y esa absurda cantidad tenía que fluir a través de los cuerpos de los shinobi. Los cuerpos humanos no estaban diseñados para soportar esa cantidad de chakra que circulaba por su red de canales de chakra, lo que ejercía una gran presión sobre la red. Los intentos descuidados de forzar el uso de esos jutsus podrían dañar permanentemente la red de canales de chakra en el peor de los casos. Los shinobi entrenaban sus cuerpos hasta el límite para soportar el estrés y la tensión que ejercían el jutsu y el chakra. La mayoría de las personas no podían templar sus cuerpos a ese nivel y, por lo tanto, no podían usar el jutsu de rango A. Incluso si alguien tuviera el aparato físico para usar el jutsu de rango A, no podría usarlo sin pensar. El cuerpo necesitaba estar preparado adecuadamente antes de usar el jutsu. La quemadura de chakra era una condición que se observaba cuando un shinobi manejaba una gran cantidad de chakra muy rápidamente. Era común durante el uso de jutsu de rango A e incluso sucedía con jutsu de rango B. Cualquier tipo de jutsu requería que el chakra fluyera a través de la red de canales de chakra. Por lo general, esto sucedía sin ningún problema, pero la carga en la red de chakra que traían los jutsu de grado superior como el jutsu de rango A dañaba la red, lo que provocaba un daño similar a una quemadura. Esas quemaduras causaban dolor físico cuando el chakra fluía a través de la zona, lo que ocurría constantemente, ya que el cuerpo producía una pequeña cantidad de chakra mezclado pasivamente como parte de la función corporal física normal. Por esa razón, la red de canales de chakra necesitaba ser calentada antes de poder usar el jutsu de rango A. Los shinobi no tenían otra opción que aumentar lentamente el uso de chakra para preparar sus cuerpos para soportar la tensión que implica el uso de un jutsu de rango A. La mejor y más rápida forma de calentar la red de canales de chakra era usar un ninjutsu de rango inferior.
Toridasu tenía 50 y tantos años. Era viejo. Sus reservas de chakra habían disminuido naturalmente desde el apogeo de su juventud. Era un desperdicio de chakra usar jutsu para calentarse, por lo que había estado rotando chakra lentamente alrededor de su cuerpo y alternando la velocidad de su flujo durante la última media hora para calentar su red de canales de chakra. Si simplemente moldeara el chakra, este se disiparía naturalmente por todo su cuerpo, por lo que métodos como el de Toridasu solo funcionaban fuera del combate, aunque de todos modos no se abstendría de usar jutsu en combate. Tejió un complejo conjunto de sellos de mano y el chakra inundó su cuerpo, corriendo a través de su red. Inmediatamente sintió que su cuerpo se tensaba bajo el jutsu, pero estaba acostumbrado a ello, así que procedió suavemente a aplicar la transformación de la naturaleza a su chakra, convirtiéndolo en la naturaleza del fuego. Terminó el último sello de mano y separó sus manos para que un orbe creciera entre sus palmas. Con volutas de fuego, el chakra fluyó desde las yemas de sus dedos hacia el orbe. El jutsu no había terminado. Toridasu se concentró en la transformación de la forma y empujó cada vez más chakra hacia el centro del orbe, convirtiéndolo en un blanco candente. Miró las puertas de la ciudad y calculó aproximadamente cuánto se necesitaría para destruirlas, agregó un poco más en caso de que hubiera un contraataque y luego agregó un poco más para el factor de asombro y miedo. Sus dedos se crisparon y el orbe se transformó en un pequeño pájaro de fuego que, con un firme empujón, se alejó planeando. Quemó el aire tras él y dejó un rastro de columnas oscuras. Como Toridasu esperaba, un ninjutsu de relámpago de rango B había sido lanzado desde las paredes para contrarrestar su jutsu, pero fue rechazado y el pájaro de fuego se estrelló contra las puertas de la ciudad. No hubo ninguna explosión. Un fuego furioso se extendió desde el punto de contacto a una velocidad asombrosa. En menos de 5 segundos, las pesadas puertas de la ciudad quedaron envueltas en llamas que se extendieron rápidamente a las murallas. El fuego continuó propagándose, devorando varias docenas de metros de la muralla, ardiendo tan fuerte que la ciudad se convirtió en carbón débil y se derrumbó por su propia inestabilidad. Toridasu observó con silenciosa satisfacción cómo incluso las paredes especiales fortificadas por ninjutsu no podían soportar el calor puro de su jutsu, desmoronándose mientras el fuego consumía el material desde el interior. Los shinobi que estaban en la pared se lanzaron para escapar, pero no todos tuvieron la suerte de hacerlo a tiempo. Respiró profundamente antes de darse vuelta para enfrentar a las fuerzas, aunque tuvo que contener una sonrisa ante el jonin de vapor oculto que lo miraba fijamente. El daño a la muralla ya estaba hecho y nadie podía hacer nada. Sin embargo, esto trajo consigo el beneficio de revigorizar a sus hombres, que contemplaban la escena de carnicería que se desarrollaba frente a ellos. El fuego era tan brillante que sus rostros se tiñeron de naranja con su luz mientras el sol asomaba por el horizonte. Reunió chakra en su garganta y habló. No tengan miedo del fuego. Yo los protegeré. Sus palabras atrajeron la atención de todos, así que carguen y sean victoriosas. Uno fue breve, pero funcionó porque las fuerzas combinadas hicieron exactamente lo que se les pidió, la sed de sangre saturó el aire. La batalla había comenzado. Ebi se quedó mirando las llamas que ascendían hacia el cielo. No estaba apostado cerca de la muralla, sino a cierta distancia dentro de la ciudad. No podía ver los detalles de la muralla desde donde estaba, pero sabía que acababan de perder al menos entre 6 y 8 personas por el jutsu de rango A, y eso era lo mínimo. Quería culpar a los jonin estacionados cerca de la muralla por su fracaso en contrarrestar el ninjutsu, pero tampoco esperaba que el otro lado abriera con un ninjutsu de rango A. El estándar para la situación era usar un jutsu de rango B para despejar una sección de guardias de la muralla, inundar agresivamente esa área ahora indefensa con tropas y usarla como punto de entrada, pero usar un jutsu de rango A era innecesariamente agresivo y le decía que el jonin que usó el jutsu no era un shinobi de Iden Stean ya que el daño a las murallas de la ciudad era un gasto demasiado grande. Lo que significaba que era un jonin de la hoja oculta. El fuego en la puerta derrumbada se apagó de repente como si alguien hubiera cortado todo el acceso al oxígeno, y oleadas de shinobi vestidos con los colores de Iden Stean cargaron contra la ciudad. El fuego todavía quemaba las paredes e incluso continuó extendiéndose lentamente, lo que actuó como una barrera, ralentizando a los shinobi en las paredes no afectadas para que no pudieran agacharse y atacar a los shinobi enemigos por detrás. Anuncia que voy a avanzar, dijo Ebi al genin de comunicaciones por radio que estaba cerca de él. Sin esperar una respuesta, saltó desde el tejado y se elevó por los aires.
Escudriñó el campo de batalla durante los pocos segundos que permaneció suspendido en el aire, su fuerza de salto actuó contra la gravedad, e inmediatamente vio a algunas personas moviéndose más rápido que otras. Solo los Jonin tenían ese lujo. Ebi fijó su mirada en el Jonin que encabezaba el esfuerzo y tejió sellos con las manos mientras se dejaba caer del cielo. Arrojó agua por la boca y formó un grueso anillo alrededor de su cuerpo. Ebi golpeó con la mano y el agua salió disparada hacia adelante en una línea a una presión ultra alta. La línea de agua presurizada atravesó limpiamente el costado de un edificio como si estuviera hecho de poliestireno, abrió una grieta en la calle y luego cortó hasta la mitad del edificio del otro lado de la calle. El Jonin enemigo solo vio el ninjutsu de agua cuando cortó una esquina del primer edificio. Se quedó paralizado en el lugar, lo que requirió tanta fuerza que agrietó el pavimento bajo su pie y se detuvo de golpe a escasos centímetros de la trayectoria del jutsu. Ebi aterrizó frente al Jonin y buscó mentalmente en todos los informes de inteligencia coincidentes del año pasado antes de encontrar un nombre y un rostro que coincidían con el que tenía frente a él. Cabello gris opaco atado en una cola de caballo, una pequeña cicatriz en el lado derecho de sus labios, justo en el borde, y surcos profundos de lágrimas debajo de sus ojos. Y la señal más obvia de todo era la espada que llevaba atada a la espalda. Según su libro de bingo, era la piedra angular de su estilo de lucha. Aunque Ebi tomó esa información en particular con bastante cautela. Las entradas del libro de bingo eran, en general, exageradas, o peor aún, obsoletas, lo que contribuía a ofuscar las capacidades realistas de un shinobi. Aún así, solo había un hombre que el Jonin que tenía delante podía ser. Ebi apretó los labios hasta formar una línea fina y dura y se preparó para saludar a su oponente. Shirakumo Ayama de la hoja. Tú eres Ebiwato, dijo Shirakumo mientras sacaba una katana especialmente delgada de la vaina. He oído que eres el que está a cargo aquí. Sin ti, tus fuerzas se desmoronarán, así que te daré la oportunidad de abandonar la ciudad y ahorrarnos una pelea. Si la niegas, morirás aquí hoy en un país extranjero. ¿Qué te parece? ¿Y dejar que mis hombres mueran? Se burló Ebi. Respetable. Shirakumo asintió y luego, en un abrir y cerrar de ojos, su postura cambió y blandió su katana, liberando una hoja de viento que abarcó todo el ancho de la calle. Ebi saltó en el aire para evadir el kenjutsu de la naturaleza del viento, girando su cuerpo paralelo al suelo. El cortador de viento aulló debajo de él, pero las pupilas de Ebi se encogieron cuando sintió que lo succionaban hacia la cuchilla de viento. Estaba apenas a unos centímetros por encima de la cuchilla de viento, y el efecto de succión al vacío de la cuchilla de viento redujo esa distancia a un par de centímetros. Aunque estaba conmocionado, Ebi seguía siendo un shinobi competente. No perdió de vista a Shirakumo y lo vio usar el jutsu de movimiento corporal, perdiéndolo de vista por un momento. Cuando reapareció, despejó la mitad de la distancia entre ellos y lanzó otra espada de viento hacia él. Los pies de Ebi tocaron el suelo justo cuando Shirakumo blandió su katana, e inmediatamente saltó una vez más, empujando chakra hacia sus pies para ganar más altura mientras tejía sellos manuales. Shirakumo lanzó una segunda espada de viento consecutiva, pero esta vez, Ebi estaba listo y contraatacó con un cordón de agua presurizada que neutralizó la espada de viento. Ebi inmediatamente puso cierta distancia entre ellos para tener más tiempo de reaccionar a las palas de viento. Nuevamente, Shirakumo lanzó otra hoja de viento, lo que mantuvo a Ebi en movimiento debido a su velocidad. El ancho de las hojas de viento lo empeoró aún más y restringió su capacidad de evadir verticalmente. Saltó nuevamente, ganando altura más que suficiente para despejar la hoja de viento y, como antes, comenzó a tejer sellos manuales para su próximo movimiento. Shirakumo blandió su katana nuevamente y de la hoja emergió una segunda hoja de viento, una mucho más rápida que la anterior. La segunda hoja de viento golpeó a la primera y cambió su trayectoria. Se arqueó en un ángulo agudo, avanzó hacia Ebi a velocidades vertiginosas. No pudo cambiar de dirección en el aire y apenas pudo reaccionar cubriendo su cuerpo con una densa capa de chakra para una defensa de último momento, extensa en chakra y altamente ineficiente. El cortador de viento atravesó instantáneamente la capa de chakra, pero absorbió una cantidad significativa de su letalidad. Sin embargo, la parte delantera de su armadura ya estaba destruida por el primer cortador, lo que permitió que los restos de la hoja le cortaran el antebrazo y el pecho. Cuando Ebi aterrizó de pie, supo que le habían tendido una trampa, pero no pudo hacer mucho más que contemplar la sangre que le corría por el torso.
Shirakumo había disminuido deliberadamente la velocidad de sus cuchillas de viento para engañar a Ebi sobre su velocidad máxima, porque había motivos para pensar lo contrario, y luego lo tomó por sorpresa al desatar una cuchilla de viento más rápida. Aparte de eso, la hoja de viento no solo poseía un poder de corte simple. Sintió que se ensanchaba en el punto de contacto y lo que pensó que sería un corte en el pecho que podría superar de repente provocó que sus músculos pectorales le dolieran al más mínimo movimiento. Ebi podía soportar el dolor, pero este obstaculizaba sus movimientos. Te di una oportunidad, dijo Shirakumo. Miró a su oponente. Aunque podría haber estado usando los colores de vapor oculto, el Jonin frente a él era un shinobi de hoja oculta. ¿Ahora vives con ese conocimiento hasta que acabe con tu vida? Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.